Bueno chicos, bienvenidos a este segundo video del tema. Vamos a trabajar ahora con logaritmos, ¿sí? Ya hemos visto en el video anterior la función exponencial. No presentamos un tema aparte antes de eso porque la función exponencial sale de los conceptos de potencias, con la única diferencia que la incógnita, es decir, la variable, en vez de estar en la base, para que sea una polinómica, está en el exponente y pasa a ser una exponencial. Bien, el logaritmo, o la idea del logaritmo, surge de la operación inversa de la exponenciación. Ahora vamos a ver. Este tema lo desarrolló John Napier, o Neper, de donde surgen los logaritmos neperianos, a principios del siglo XVII, y más o menos presentemos cómo es la idea. Vamos a trabajar algo básico, más que nada, la definición, las propiedades más importantes, y algunos ejemplos, que esto nos va a servir para, en el próximo video, presentar la función logarítmica que nos interesa un poquito más. No es que no nos interese el logaritmo, pero la idea es presentar esta idea para luego trabajar la función logarítmica. ¿Cómo está definido el logaritmo? Y cuando hablamos de definiciones, porque cuando se estudia algún concepto, se plantea una definición de algo en particular y luego se estudia esa definición o ese concepto definido para ver qué propiedades tiene y cómo se lo puede trabajar. Bien, el logaritmo está definido de la siguiente forma. Logaritmo en base a de un cierto número b, logaritmo en base a de un cierto número b, va a dar como resultado un número c, sí y solo sí, porque así está definido, el número a elevado al resultado c es igual al número b. Es decir, si lo marcamos aquí, a elevado a la c me tiene que dar como resultado el número b. Así está definido. Y fíjense que justamente de la operación de logaritmo la puedo convertir en una operación de exponenciación, ¿sí? De una potencia. Aquí vamos a poner las condiciones. Vamos a pedir que, dado que tenemos presente una exponencial, donde, dado que estamos sacando el resultado C es lo que no conocemos, bueno, como tenemos una exponencial, el número A va a ser conocido, va a ser nuestra base del logaritmo, el número B va a ser para quien lo estamos calculando, también va a ser conocido, entonces vamos a pedir que la base A sea mayor que 0, como vimos en el video anterior. Vamos a pedir que sea distinta de 1, también como vimos en el video anterior. Y aquí vamos a agregar una condición más que viene también de la función exponencial. Si yo un número a, bajo estas condiciones, lo elevo a un número c cualquiera, cualquier número real, positivo, negativo, cero, el resultado que se obtiene, como ya vimos, es siempre un número estrictamente positivo, es decir, ni siquiera puede ser cero, porque un número con estas condiciones elevado a un número c nunca me va a dar cero. Si el número c es un número muy negativo, es decir, un menos 1.000.000, un menos 5.000 millones, bueno, esto va a quedar un número muy chico, muy próximo a cero, pero nunca se va a hacer cero. Entonces, dado que b es a quien le aplicamos el logaritmo, b no puede ser negativo ni cero. Muy simple, ahora lo vamos a ver. Entonces b, el argumento del logaritmo, tiene que ser mayor que cero. ¿Por qué? De vuelta, por si no se entiende bien. Si yo, por ejemplo, aquí donde está la b pongo, qué sé yo, menos 1, y eso no lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque un número positivo, a, elevado a un número c, nunca me va a dar menos 1. Tan simple como eso. Es decir, no estaría definido para el menos 1. Bien, esa es la idea en principio. Ahora vamos a ver un ejemplito de cómo funciona y vamos a pasar a las propiedades. El número a se llama, bueno, base del logaritmo. Ahora vamos a presentar dos casos particulares de ciertas bases. Base del logaritmo, que también viene de ser la base de la exponencial. El b, estamos hablando respecto al logaritmo, no respecto a la exponencial. La hemos convertido en, para presentar la definición, pero estamos hablando de logaritmo. B, lo que se conoce como el argumento del logaritmo, obviamente, del logaritmo, que dijimos que A tiene que ser mayor que 0, distinta de 1, B debe ser mayor que 0, y bueno, C es el resultado. Del logaritmo no describe el logaritmo, creo que se entiende, C es el resultado. Veamos un par de ejemplos como para que veamos rápidamente cómo funciona, al menos para
cálculos que salgan sencillos, ¿sí? Fáciles de sacar. Entonces pongamos aquí, logaritmo en base 2 de, por poner cualquier cosa, 16. Lo que tengo que pensar para el resultado, al menos para estos ejercicios simples, es a qué valor debo elevar el número 2 para obtener como resultado el 16. Bueno, el 16 es una potencia de 2, es 2 a la cuarta, con lo cual este resultado es 4. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente de la definición, como 2 a la cuarta es 16, se verifica la definición, el resultado de ese logaritmo es 4. ¿Bien? Perfecto. Ahí tenemos un ejemplo. Vamos con el siguiente. Pongamos aquí, logaritmo en base 3 del número 1. Entonces me vuelvo a preguntar lo mismo. ¿A qué valor tengo que elevar el número 3, ¿sí? Para que me dé como resultado el número 1? Bueno, es simple, es 0, ¿sí o no? Entonces hacemos 3 a la 0, esto me da igual a 1. Es decir, cualquier número real, salvo el 0, elevado a la 0 me da 1. ¿De dónde sale esto? Creo que lo hicimos en su momento en el práctico 1, pero es muy simple. El 0 lo puedo expresar como 1 menos 1. 3 a la 1 menos 1 es 3 a la 0. Luego, de producto de potencia a la misma base, esto sería 3 a la 1 por 3 a la menos 1. 3 a la 1 es 3 y 3 a la menos 1 es su inverso y esto me queda igual a 1. Lo he probado para el 3, pero lo podría haber probado para cualquier número a, ¿no? Es decir, yo podría haber puesto aquí, como para hacerlo una demostración, podría haber puesto directamente que un número a elevado a la 0, salvo que sea el 0, me va a dar 1. ¿Sí? A la 1 menos 1, a la 1, a la menos 1, a por 1 sobre a igual a 1. Con, si quieren, a distinto de 0. Esto vale para cualquier número que no sea el 0. En nuestro caso particular, la base además es positiva, pero vale lo mismo. Bien, entonces, logaritmo en cualquier base de las bases que podemos tomar, positivas y distintas de 1, del número 1 me da 0. ¿Por qué? Porque la base elevada a la 0 me da el número 1. Y por último, como ejemplo, antes de pasar a las propiedades, lo que tenemos es lo siguiente. Un ejemplito más. Logaritmo en base 5, si quieren, de un quinto, para no complicar tanto la idea. ¿Cuánto es? Bueno, el un quinto es positivo, si yo sé que se puede calcular ese logaritmo. Me pregunto, ¿a qué valor tengo que elevar el número 5 para obtener como resultado el un quinto? Creo que es claro que debe ser el menos 1. ¿Por qué? Porque 5 elevado a la menos 1 me da, invierte la fracción, me queda un quinto. No hay mucho más que ver. ¿Por qué muestro estos tres ejemplos? Porque por ahí, cuando vemos logaritmos por primera vez, asociamos que todo tiene que ser positivo. Dado que A tiene que ser positivo, distinto de 1, B tiene que ser positivo, también asumen que el resultado debería ser siempre positivo. No, fíjense que el resultado, el valor C, que es este, en cada caso, puede ser positivo, puede ser 0, puede ser negativo. No hay restricción para el valor C. Lo que debe ser estrictamente positivo es el argumento positivo, 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 y la base, que además debe ser distinta de 1. ¿Puedo tomar bases fraccionales, es decir, entre 0 y 1? Sí, no quise poner el ejemplo, después lo podemos ver, pero podría haber puesto un ejemplito así, si quieren, qué sé yo. Logaritmo en base, no sé, por poner algo, un séptimo, ¿sí? Logaritmo en base a un séptimo de 7, si quieren. Y es la misma idea. ¿A cuánto tengo que elevar el un séptimo para obtener 7? Lo tengo que elevar a la menos 1. ¿Por qué? Porque un séptimo a la menos 1 invierte la fracción y me da el 7. Es decir, también puedo tomar base fraccionaria. Mientras no sea 1 y sea positivo, esto es positivo, 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 todos distintos de 1, son bases válidas. Los argumentos son todos positivos, pero los resultados son, en este caso, tenemos 1 positivo, puede ser 0, y también puede ser negativo en cualquier valor negativo que me termine dando como resultado. ¿De dónde viene eso? Viene de la exponencial. A es la base, ¿sí? B es el
argumento, es decir, como b es el resultado de una exponencial, el argumento debe ser positivo, como ya habíamos marcado, y como el resultado del logaritmo es este c, mi exponente, ese c puede ser cualquier número real, luego, fíjense, positivo, cero, negativo. Bien, esa entonces es la idea principal de lo que es el logaritmo. Presentemos el caso de algunas bases particulares y pasemos a las propiedades. Bases particulares o especiales, que son por ahí las más comunes o con las que se suele trabajar. Las dos bases con las que vamos a trabajar más comúnmente son la base 10 y principalmente la base del logaritmo natural. Cuando yo tengo logaritmo en base 10 de, no le voy a poner A porque estamos tomando A como la base, sigamos tomando B como el nombre del argumento, logaritmo base en B, logaritmo en base 10 de B, esto directamente se puede escribir como logaritmo de B. Cuando la base no está escrita, se asume por convención, porque así se suele utilizar, que la base es 10. Bien, tenemos ahí ese logaritmo en base 10. Y el que vamos a utilizar más nosotros, por una cuestión de que matemáticamente termina resultando más práctico, es el logaritmo con base natural, es decir, con base el número e, el número de Euler, ¿sí? Logaritmo en base e de b se lo escribe directamente como ln, logaritmo natural, de, en este caso, el número b. ¿Quién es el número e? Es un número irracional. Lo vimos en la función exponencial, es la base de la exponencial que hace que la recta en el eje de la y tenga un ángulo de 45 grados. Y aproximadamente su número es 2,718 y así hasta el infinito porque es un número irracional. Bien, entonces tenemos ahí el número e. No debe confundirse con el logaritmo neperiano, si bien por ahí se asocia que es la misma idea. El logaritmo neperiano, si ustedes buscan bien la definición, no es exacta, no es 100% igual al logaritmo natural. Entonces ahí, logaritmo natural, logaritmo en base 10. Bien, y chequeemos, ahora pasemos a verificar lo que son las propiedades de los logaritmos. Bien, entonces vamos con las propiedades. Vamos aquí, vamos a ir poniendo, las tengo anotadas, las más importantes. Así que arranquemos. Vamos a ir demostrando algunas, las que sean muy obvias, obviamente que vamos a explicar el por qué, pero vamos a ir demostrando algunas. Teniendo en cuenta que cuando uno hace una demostración, tiene que hacerlo en forma genérica, es decir, para todos los valores posibles. No se demuestra con ejemplos. Lo que yo voy a hacer es, algunas las vamos a demostrar y vamos a poner un ejemplo ilustrativo de que efectivamente la operación funciona, la propiedad funciona, pero las demostraciones deben ser genéricas. Por ahí para alumnos de primer año en materias de matemática de universidad, eh, consideran que mostrar un ejemplo alcanza con demostración y no, la demostración debe ser genérica. Un ejemplo por ahí me sirve cuando la propiedad no se cumple y doy un ejemplo de que no se cumple, lo que se conoce como un contraejemplo. Pero si la propiedad es válida, debo demostrarla en forma genérica. Vamos con la primera. Esta es simple. Logaritmo en base a del número 1 es siempre igual a 0. La demostración es muy sencilla. Surge de la definición. Cualquier número a elevado a la 0 es igual a 1. Dado que nuestro a, nuestra base del logaritmo, es un número distinto de 0 porque es mayor que 0, esto se cumple. A a la 0 da 1. Y arriba hemos hecho aquí la demostración para el caso del 3, aunque esto de aquí lo podría considerar como demostración y ponerlo acá de vuelta. Y es la misma idea. Bien, es eso. Entonces, primera propiedad, logaritmo en cualquier base del número 1, obviamente con la base cumpliendo las restricciones propuestas, sí o sí me da el número 0. ¿Por qué? Porque a elevado a la 0 me da 1. Listo, está simple y ahí está demostrado. Vamos con la segunda. También bastante simple. Logaritmo en base a del mismo número a, ¿cuánto me da? Y bueno, me pregunto, ¿a cuánto tengo que elevar el número a para que me vuelva a dar el número a? Bueno, lo tengo que elevar a la 1. ¿Por qué? Porque a la 1 me queda igual a A.
No hay mucho más que decir con esta propiedad. Bien, perfecto, tenemos esa. Vamos con la tercera. Fíjense, las dos primeras demostradas sencillamente a través del sentido común y la definición. Vamos con la tercera, también uso de sentido común. Logaritmo en base a de a elevado a la n. Tengan aquí presente que lo que está elevado a la n es a, el argumento, no el logaritmo. Ya lo vamos a ver bien en la propiedad que sigue. Pero básicamente aquí me vuelvo a preguntar, ¿a qué número tengo que elevar este número de aquí para obtener esto como resultado? Esto, a elevado a la n. Bueno, muy simple. Para que me quede a elevado a la n, al número a lo debo elevar a la n, ¿sí? Se cae de maduro, pero es eso. Entonces el resultado es n. ¿Por qué? Bueno, porque a elevado a la n me da a elevado a la n. Tan simple como eso. Fíjense las tres primeras, sencillamente demostradas a partir de la definición. Vamos a esta cuarta que ya requiere un trabajito algebraico un poquitito más largo, que es la siguiente. Logaritmo en base a de b elevado a la n. Bien, vuelvo a insistir con la idea, lo que está elevado a la n es b, no el logaritmo. Ahora les muestro ese detalle. Pongamos a que es igual y después lo demostremos. La propiedad b me dice que baja el n de la potencia de b y me queda logaritmo en base a de b multiplicado por n. Un detalle respecto a esto es el siguiente. No es lo mismo tener logaritmo en base a de b elevado a la n que tener logaritmo en base a de b, ¿sí? Logaritmo en base a de b, y todo esto elevado a la n. Bien, en este caso, en el que está a la derecha, para evitar esa confusión, lo que se suele hacer es, aquí aclaremos, en lo que está a la derecha, lo que está elevado a la n es el resultado del logaritmo, mientras que lo que está a la izquierda, lo que está elevado a la n, es el argumento del logaritmo, completamente distinto, ¿sí? En lo que está a la derecha, para evitar esa confusión, lo que se suele hacer es poner el n delante de la palabra logaritmo. En ese caso me está indicando que el resultado del logaritmo después se lo eleva a la n. Bien, la propiedad es para lo que está a la izquierda, cuando la potencia n afecta al argumento. ¿Sí? Perfecto. Lo demostremos, es bastante simple la idea. Entonces vamos a poner sea logaritmo en base a de b y voy a decir que, igual que como está en la definición, esto va a ser igual a c. Bien, entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a decir? Lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a aplicar la definición y ¿qué me queda? Me queda entonces que a elevado a la c, recuerden definición, la base elevada a el resultado me da como resultado el argumento del logaritmo, es decir, a elevado a la c me da b. Bien, como yo necesito que me aparezca b a la n, lo que vamos a hacer es elevar a la n miembro a miembro, aquí elevo a la n, aquí elevo a la n. Por potencia de potencia, a la c elevado a la n me queda a la n por c o c por n, como quieran tomarlo, ¿sí? N por c, c por n, igual a b a la n. Y aquí vamos a hacer el reemplazo, porque fíjense que nosotros aquí tenemos el valor de b a la n, ¿sí? Entonces volvemos allá, ¿y qué me queda? Logaritmo en base a de b a la n va a ser igual a logaritmo en base a de a la n por c. Y aquí puedo utilizar la propiedad número 3, ¿sí? La que acabamos de ver como propiedad número 3. Y me pregunto, ¿sí? Me pregunto aquí, ¿a qué valor tengo que elevar a para obtener a la n por c? Es la propiedad número 3 de arriba y esto me queda n por c. Pero, ¿quién es c? C, lo acabamos de colocar aquí, es el logaritmo en base a de b. Entonces, ¿qué me queda? Me queda n por el logaritmo en base a de b, según queda demostrado. ¿Sí? Sencillo, fíjense, es sencillo. Tenemos ahí entonces esa demostración. ¿Se puede hacer por otro camino? Sí, por supuesto, pero creo que es, así como la mostramos, sencilla de entender. Vamos con la propiedad número 5. Esta propiedad que acabamos de mostrar, la 4,
nos va a permitir demostrar otras que van a aparecer más adelante. Vamos con la propiedad número 5, logaritmo en base a, aquí voy a utilizar otras letras, del producto entre x e y, esto va a quedar igual a ¿cuánto? La propiedad dice lo siguiente, el logaritmo en cierta base de un producto va a ser igual a la suma de los logaritmos de los factores intervinientes, por supuesto, respecto de esa misma base, es decir, logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Vuelvo a decirlo, el logaritmo de un producto no es logaritmo de la suma, es suma de los logaritmos. La propiedad es solamente esta, logaritmo del producto igual a la suma de los logaritmos de los dos factores intervinientes en el producto. Porque por ahí quieren hacer logaritmo del producto y ponerlo como logaritmo aquí por este logaritmo, esto no es válido, ¿sí? O lo quieren hacer, qué sé yo, otra forma en que quieren tomarlo, cuando se les cruza la propiedad, es tomar así, logaritmo en base a de x más y, no hay propiedad para esto no es lo de arriba, sí, esto no es lo de arriba, tampoco se les vaya a cruzar la propiedad, no es así tampoco, bien, tampoco es así, la propiedad es la de arriba. El logaritmo de un producto me queda la suma de los logaritmos. Demostremos la propiedad para pasar a la siguiente, ¿sí? Después vamos a hacer ejemplitos de cada una, como para que vayamos chequeando. Así que vamos primero con la demostración de esta de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a decir que el logaritmo en base a de x, lo voy a llamar alfa, por ejemplo, y al logaritmo en base a de y lo voy a llamar beta. Por definición de logaritmo, a elevado a la alfa me da x, o más fácilmente de verlo, para poder utilizarlo después, x es igual a elevado a la alfa, y en el otro lado, a elevado a la beta me da y, con lo cual y me queda igual a elevado a la beta. Bien, perfecto. Entonces, reemplazando en la expresión del logaritmo del producto, me queda logaritmo en base a de x por y, esto va a ser igual a ¿cuánto? Al logaritmo en base a de x, que es a la alfa, por y, que es a la beta, y me queda esto. Luego, con producto de potencias de la misma base, esto me queda logaritmo en base a de quién, de a la alfa más beta, ¿sí o no? Y aquí no hace falta hacer mucho, podría utilizar la propiedad 4, pero es más fácil a 3. Si yo tengo logaritmo en base a de una potencia de ¿a cuánto elevo a para obtener el a la alfa más beta? Bueno, esto es alfa más beta. Simple. Pero alfa y beta, ¿quiénes son? Alfa es el logaritmo en base a de x y beta es el logaritmo en base a de y. Listo, según queda demostrado. Bien, tenemos entonces esta demostración también hecha. Vamos con la propiedad 6, ¿sí? Parecida a la 5. De vuelta, logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Vamos con la propiedad número 6. Muy parecida a la anterior. Es más, la propiedad 6 en realidad queda enmarcada dentro de la anterior, pero como se ve distinta, la pongamos como propiedad 6. El logaritmo en base a de x sobre y no puede ser 0, porque además, recuerden que el argumento debe ser estrictamente positivo, x tampoco. Entonces, ¿esto cuánto me queda? Esto me queda, según la propiedad, logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Ya no lo voy a demostrar utilizando el artificio que hicimos aquí, sino que vamos a directamente utilizar la propiedad recién demostrada. Es decir, vamos a demostrar con la propiedad número 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a poner logaritmo en base a de x por y, de x sobre y, perdón. ¿Y esto cuánto me queda? Esto lo puedo expresar como logaritmo en base a de un producto. Sería x, y ese 1 sobre y que tenemos aquí, lo puedo expresar como y a la menos 1, ¿sí o no? Y a la menos 1 es 1 sobre y. Luego tengo lo mismo que tengo en la propiedad 5, un logaritmo del producto, es decir, lo puedo trabajar como la suma de los logaritmos. Logaritmo en base a de x más el logaritmo
en base a de i a la menos 1. Pero utilizando la propiedad número 4, ¿sí? Como tengo una potencia en el argumento, que es menos 1, lo puedo sacar abajo, ¿sí? Adelante de la expresión del logaritmo multiplicando, y esto me queda simplemente logaritmo en base a de x, baja la potencia, va a quedar menos logaritmo en base a de i. Simple también demostrada esa propiedad de ahí. Y vamos con las últimas, antes de poner ejemplitos de que efectivamente muestran, no demuestran, sino que muestran, verifican el uso de las propiedades. La propiedad 7 también sencilla. Yo tengo un número A, vamos a ponerlo un poquito más abajo, porque necesito escribir una potencia. Si tengo un número A elevado al logaritmo en base a de B, esto como resultado me da B. ¿Por qué? Muy simple. Fíjense, la demostración es muy sencilla. Lo que hago es, en ambos miembros, aplico logaritmo en base a. ¿Qué me quedaría aquí para que se vea que está dentro del argumento? Esto es A elevado a la logaritmo en base a de B. Y esto, aplicando logaritmo en base a miembro, me queda logaritmo en base a de B. ¿Por qué puedo aplicar logaritmo a miembro? Principio de la ley uniforme. Yo tengo una igualdad entre dos valores. Si a ambos le calculo el logaritmo al mismo tiempo, tienen que seguir siendo iguales. Bien, entonces me queda esto. Y de aquí justamente, ¿qué es lo que me termina quedando? Fíjense que de aquí este exponente lo puedo bajar, esto lo bajo, o puedo utilizar directamente la tercera propiedad, ¿sí o no? Porque la tercera propiedad, cuando la base coincide con la base del argumento, el resultado es la potencia. O sea que de una forma u otra, esto me termina quedando logaritmo en base a de b igual a logaritmo en base a de b. Muy, muy simple. Si lo quieren ver desde la definición de lo que es el logaritmo, fíjense que basta con decir que esto elevado a esto, ¿sí? Eso elevado a eso, me da como resultado el valor b de ahí. Bien, simple, 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 simple. Y vamos con una octava propiedad y una novena, para después hacer ejemplitos de cada una con GeoGebra para verificar. Octava propiedad, si yo tengo el logaritmo en base a de un número b, esto es igual a menos el logaritmo en base 1 sobre a de b. Fíjense que en este caso lo que se está cambiando es la base, se la está invirtiendo. ¿Bien? Bueno, ¿cómo lo podemos probar? Sencillo. Voy a decir que el logaritmo en base a de b es igual a c porque a elevado a la c es igual a b. ¿Bien? Elevo a la menos 1 miembro a miembro y ¿qué me queda? Me queda a la c elevado a la menos 1 igual a b a la menos 1. ¿Qué es lo que hace elevar a la menos 1 en el miembro de la izquierda? Recuerden que es un potencia de potencia, o sea que esto me queda a elevado, como es una potencia de potencia, me queda elevado a la menos 1 y luego elevado a la c. ¿Sí o no? Porque como es potencia de potencia, multiplico y conmuto. Sería a elevado a la menos c, puedo hacer primero el menos y después elevarlo a la c. Con lo cual de aquí me está quedando 1 sobre a, ¿sí? Elevado a la c igual a b a la menos 1. El b a la menos 1 no lo voy a dar vuelta porque prefiero que esté así, ahora lo van a ver. Y aquí puedo hacerlo de dos formas. Lo que puedo hacer es directamente tomar logaritmo en base 1 sobre a, o puedo redesarmar la definición de la exponencial, ¿sí? Si yo sé que a elevado a la c me da b, quiere decir que el logaritmo en base a de esto me da esto. Es lo mismo. O sea que aquí el logaritmo en base a esto de esto me da c. Que sería lo mismo que aplicar logaritmo en base 1 sobre a. Entonces, hacemos eso, que me queda logaritmo en base 1 sobre a de b a la menos 1 es igual a c. De aquí, como tengo una potencia negativa, sale afuera, sale del logaritmo,
Y me queda logaritmo en base 1 sobre a de b es igual a c. Pero sé quién es el logaritmo en base a de b. Logaritmo en base a de b. Y esta también está demostrada. ¿Listo? Vamos con la novena propiedad, que esta más que nada sirve para calcular logaritmos en la calculadora, por lo menos en las viejas, donde las calculadoras más viejitas no permite cambiar base. Tengo logaritmo en base 10 y logaritmo natural, no tengo otro logaritmo. Quizás las calculadoras más nuevas que manejan, la mía la tengo hace unos 20 años más o menos, todavía sirve. Las calculadoras más nuevas tienen la opción de tomar la base que necesite. Por ejemplo, GeoGebra también lo hace así, pero para calculadoras más viejas sirve esta propiedad que me marca lo siguiente. Dice que logaritmo en base a de un número b lo puedo expresar como el logaritmo. Le pongamos una base cualquiera. No le quiero llamar c porque realmente estamos llamando c al resultado. Lo puedo expresar como el logaritmo en base n de b sobre el logaritmo en base n de a. Es decir, me permite tomar una base en común y calcular. Entonces, por ejemplo, para una calculadora, la base n podría ser el logaritmo en base 10, que lo tengo en la calculadora, o el logaritmo natural. En cualquier caso, el resultado de esto va a ser lo mismo. ¿Bien? ¿De dónde surge la demostración esta? Bueno, sencillo. Yo sé que el logaritmo en base a de b es igual al número c porque a elevado a la c es igual a b. Bien, entonces aquí voy a tomar logaritmo en base n en ambos lados. ¿Qué me queda? Logaritmo en base n de a la c va a ser igual a logaritmo en base n del número b. Por la quinta propiedad, por la cuarta, perdón, por la cuarta propiedad voy a poder bajar el número c de la potencia de la base a, ¿sí? Y que me queda c del argumento a, perdón. Entonces me queda c por el logaritmo en base n de a igual a logaritmo en base n de b. Luego que me queda que c, paso dividiendo, es el logaritmo en base n de b sobre el logaritmo en base n de a. Pero sé quién era el logaritmo en base a de b. Con lo cual, el logaritmo en base a de b me queda como pusimos arriba. Logaritmo en base n de b sobre logaritmo en base n de a. Muy útil para calculadoras un poco más o más viejas o más simples. Bien, tenemos entonces aquí, según queda demostrado, esta novena propiedad, ya demostramos varias, y esta novena propiedad la voy a sumar a la cuarta porque para la cuarta propiedad me permite una nueva reestructuración de cómo se lo ve. Fíjense que en la cuarta propiedad, lo pongamos acá, habíamos puesto, la voy a volver a escribir aquí, habíamos puesto que el logaritmo en base a de b a la n me permitía bajar el exponente y dejarlo como n por el logaritmo en base a de b. Bien, esto mismo yo lo puedo expresar como el logaritmo en base raíz enésima de a la b. Es decir, en vez de sacar el n hacia afuera, lo meto como raíz de la base a. Bien, y la podemos probar, es muy simple la demostración. Podemos utilizar justamente lo que tenemos aquí, ¿sí? Podemos utilizar esto y hacer ese cambio de base. Entonces, ¿cómo nos va a quedar para hacer esto? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a poner aquí logaritmo en base a de b a la n. ¿Bien? Y si lo expresamos, aquí decimos que esto es igual a c, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos termina quedando aquí es ¿qué cosa? Nos termina quedando que a la c es igual a b a la n. Lo que voy a hacer ahora es sacar la raíz enésima. Entonces saco la raíz enésima aquí, saco la raíz enésima acá, ¿y qué me termina quedando? Bueno, dado que la radicación es una potenciación fraccionaria y me quedaría potencia de potencia,
Esto lo puedo tomar como la raíz enésima de a, la raíz enésima de a elevado a la c, igual, si yo tengo la raíz enésima de b a la n, dado que b es positivo, b no puede ser negativo, no aparece el problema de valor absoluto, entonces esto es igual a b. Bien, y aquí directamente, ¿qué tomo? Tomo entonces ahora logaritmo en base raíz enésima de a. ¿De quién? De la raíz enésima de a elevado a la c. ¿Y esto cuánto me queda? Esto me queda igual al logaritmo en base raíz enésima de a, ¿sí? De b. Bien, entonces, del miembro de la izquierda baja el c y me queda entonces c igual al logaritmo este en base raíz enésima de a de b. Y esto es lo que teníamos originalmente. Entonces, me queda que el logaritmo en base a de b a la n es el logaritmo en base raíz enésima de a de b, según también queda demostrado. No es tan común, ¿sí? No es tan común utilizar esta propiedad, pero la estoy mostrando porque nos va a servir para ilustrar una característica de la función logarítmica cuando tenemos cierta modificación de parámetros. Bien, y ahora mostremos con GeoGebra un par de ejemplitos para después hacer un par de cuentitas simples como ejemplos. La propiedad 1, 2, 3, creo que son bien sencillas de ver. Verifiquemos las propiedades de 4 en adelante. Aquí hicimos algunos ejemplos anotados. Aquí los verifiquemos con GeoGebra. Por ejemplo, la propiedad número 4. ¿Sí? Vamos con la propiedad número 4. Aquí directamente ponemos logaritmo. Lo que aparece primero es la base. Pongamos aquí logaritmo en base 2. Y pongamos algo que no sea una potencia 2 para que no quede un número entero o un número fraccional. Por ejemplo, pongamos, qué sé yo, logaritmo en base 2 de 3 a la quinta. ¿Sí? Logaritmo en base 2 de 3 a la quinta. Eso aquí lo está calculando de esa forma. 3 a la quinta, 2,43. Está utilizando, fíjense el programa, la novena propiedad, lo está expresando de esa forma, pero para verle el número, fíjense que tenemos esto de aquí. Según la propiedad, ¿sí? Si quieren la anotemos como para que se vea ejemplos de las propiedades. Aquí ejemplos. Entonces, para la propiedad número 4, el ejemplo que estamos planteando es el siguiente. Logaritmo en base 2 de 3 a la quinta, dijimos. 3 a la quinta es 2,43. Logaritmo en base 2 de 2,43. Esto es, ¿cuánto? Logaritmo en base 2 de 3 a la quinta. Y esto tiene que ser 5 por el logaritmo en base 2 de 3. ¿Qué número? ¿Sí? ¿A qué número yo elevo el número 2 para obtener como resultado el 3? Por lo menos natural, no es fraccionario tampoco. 2 elevado a ningún número natural me da 3 porque 3 no es potencia el 2, pero se lo puede sacar, es un irracional. Y fíjense que ahí lo está marcando. Entonces aquí la propiedad me diría que 5 por el logaritmo en base 2 de 3 me tiene que dar el mismo resultado y es 7,925. 7,925. Aquí, ¿cómo lo podrían calcular con una calculadora más viejita? Esto sería 5 por, o lo pueden poner así, logaritmo en base 10 de 3 sobre logaritmo en base 10 de 2, o también lo puedo presentar como 5 por el logaritmo natural de 3 sobre el logaritmo natural de 2. Con las calculadoras más viejas son las más básicas. Si hacemos la cuenta, logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2 por 5, y también nos queda 7,923. Lo que tenemos ahí, a mí me da 7,925, perdón, 7,925. Fíjense, uso de las propiedades. Vamos con la propiedad número 5, la del logaritmo de un producto. Aquí recuerden que estamos ejemplificando el uso de las propiedades para que vean que verifican. Pongamos, por poner cualquier cosa, logaritmo en base 1/3 de, no sé, de 20. El 20 no es una potencia del 3, lo podría calcular directamente así o presentarlo como logaritmo en base 1/3 de 4 por 5.
como tengo un producto, vamos aquí los paréntesis, esto nos va a quedar, según la propiedad, logaritmo en base 1/3 de 4 más el logaritmo en base 1/3 de 5. Primero verifiquemos que efectivamente dé esos resultados. Entonces vamos aquí, ya saquemos estos, de vuelta aquí, logaritmo en base 1/3 de 20, o sea, de 4 por 5, para que se vea ahí, da menos 2.727, y después logaritmo en base 1/3 de 4 más el logaritmo en base 1/3 de 5. Y obviamente queda lo mismo. ¿Cómo podríamos haber calculado con una calculadora de las viejas, de las básicas? Bueno, esto lo podría haber calculado como el logaritmo en base 10 de 4 sobre el logaritmo en base 10 de 1/3, ¿sí o no? Más el logaritmo, o podría ser el logaritmo natural, logaritmo en base 10 de 5 sobre el logaritmo en base 10 de 1/3. Y este resultado tiene que darnos menos 2.727, menos 2,727. ¿Cómo ponen en GeoGebra logaritmo en base 10? Bueno, fíjense, logaritmo es este, aquí directamente, lo pueden poner log y abrir. Si no le pongo base, está tomando base 10. Entonces, necesito el logaritmo en 10 de 4, necesito el logaritmo en base 10 de 5 y el logaritmo en base 10 de 1/3. Entonces, nuestra cuenta es estos dos dividido este, y la suma. Entonces, sería este dividido este, más este dividido este, y menos 2.727. ¿Sí? Verificando el uso de las propiedades. ¿Cómo ponen logaritmo natural si lo quieren trabajar? No va a dar lo mismo que el logaritmo en base 10, pero la cuenta al final sí da lo mismo. Fíjense, el logaritmo natural de 4 no es lo mismo que el logaritmo en base 10 de 4. Sí, no son los mismos valores. Pero si repito el proceso, logaritmo natural de 5, logaritmo natural de 1/3, y ahora hago la cuenta, este sobre este más este sobre este, y tenemos obviamente el mismo resultado. Bien, hay una verificación de la propiedad número 5. La propiedad número 6, la del cociente, es prácticamente lo mismo que la propiedad 5, o sea que se las dejo para que la practiquen. La propiedad 7, bueno, es más o menos la misma idea. Fíjense, la mostremos rápidamente. Yo voy a tener un número A y lo tengo que elevar al logaritmo en base a de ese número para que me dé de vuelta el B. Entonces pongamos algo un poquito raro, qué sé yo. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de 8. Bien, da eso. Si yo al número 5 lo elevo a este valor, me tiene que dar 8. Entonces hago 5. Aquí, para poner ese valor, voy a poner el sombrerito. Sombrerito, ahí está, que es el control alt con la letra que está lo de la ñ, o en el 6, si lo elevo a este valor, 8. Bien, simple. Entonces ahí esa propiedad está. Vamos con la propiedad número 8, logaritmo en base a de b, me tiene que dar el menos logaritmo en base 1 sobre a de b. Bueno, tenemos aquí, fíjense, el logaritmo en base 5 de 8, saquemos el logaritmo en base 1/5 de 8. Entonces saco el logaritmo en base 1/5 de 8 y me da el mismo resultado en negativo. Simple, listo. Y la propiedad 9 la estamos verificando claramente. ¿Sí? Propiedad 9, logaritmo en base 5 de 8, lo puedo tomar como el logaritmo en base 10 de 8 sobre el logaritmo en base 10 de 5, o logaritmo natural de 8 sobre logaritmo natural de 5. Listo. Bien, perfecto. ¿Sí? Si yo quisiese calcular, por ejemplo, el logaritmo justamente este de aquí, o quiero calcular una ecuación rara, ¿para qué me sirve este tipo de cosas? El logaritmo, para resolver, por ejemplo, como nos pasó en el video de función exponencial, cuando tengo una exponencial de una potencia un poquito extraña. Por ejemplo, algo así. Yo quiero ver a qué valor tengo que elevar el número 2 para obtener como resultado el número 3, una ecuación exponencial. Esto se resuelve con logaritmos. No hay ningún número entero ni fraccionario
que me dé como resultado el 3 cuando yo hago 2 a la x igual a 3. El 3 no es potencia del número 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico logaritmo miembro a miembro. ¿En cuál base? La que quieran. Podemos ponerle base 2 si quieren. Logaritmo en base 2 de 2 a la x es igual a logaritmo en base 2 de 3. Por la tercera propiedad, lo del miembro de la izquierda es directamente x. Lo pueden ver como que me queda x por logaritmo en base 2 de 2, que es 1, o sea que me queda que x es igual a logaritmo en base 2 de 3. Como mi calculadora no tiene eso, salvo que ustedes sí lo tengan, esto lo calcularía como logaritmo en base 10 de 3 sobre logaritmo en base 10 de 2. O con logaritmo natural, es lo mismo, la cuenta termina dando igual. Logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2, esto da aproximadamente 1,585. 1,585 aproximadamente, si estamos redondeando en 3 decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago 2 elevado a ese valor, me da como resultado el 3. ¿Podría haber tomado otra base? Sí, podría haber tomado directamente base 10 y funciona exactamente igual. Bien, y los últimos ejemplitos que vamos a poner, porque el video ya está quedando un poquito largo, ya vamos a ir por los 50 minutos, simplemente para usar las propiedades, no con números tan irracionales, vamos a poner lo siguiente. Por ejemplo, que tengamos esto. Logaritmo en base 4 de 2 más logaritmo en base 4 de 32. Bueno, fíjense, el logaritmo en base 4 de 2 yo lo puedo llegar a pensar, este sí sale, porque 4 elevado a la cuánto me da 2, la raíz de 4 de 2, o sea que esto debería ser un medio. Pero para no estar dando tanta vuelta, utilizo la propiedad suma de logaritmos, los puedo agrupar como el logaritmo del producto, logaritmo de 4 en base 4 de 2 por 32. ¿Y esto cuánto me queda? Esto me queda el logaritmo en base 4 de 64 y 4 elevado al cubo me da 64 y esto es igual a 3. ¿Bien? Simple, ¿sí? Simple, simple, simple. Pongamos aquí, fíjense, logaritmo en base 4 de 2 da un medio. ¿Sí? Si quieren lo pongamos aquí ya con la expresión, bueno, lo pone de esa forma, así que lo dejemos directamente así. Logaritmo en base 4 de 2 da un medio. Logaritmo en base 4 de 8 me da 3 medios. Y si hago la suma, me termina, era de 8 o de 32, perdón. Logaritmo en base 4 de 32 me da 5 medios. 5 medios más un medio, 6 medios. Tenemos el número 3 que salió de resultado. Bien, vamos con otro ejemplito. Fíjense, vamos a poner aquí logaritmo en base 2 de 80. Este ya no da un fraccionario, este da irracional, menos el logaritmo en base 2 de 5. ¿Cuánto me queda esto? Resta de logaritmos, esto es el logaritmo del cociente. Logaritmo en base 2 de 80 sobre 5. ¿Cuánto me queda esto? Logaritmo en base 2, 80 dividido 5 me queda de 16 y 2 a la cuarta me da 16, con lo cual el resultado es 4. Fíjense aquí, vamos a poner, observen que son irracionales los primeros miembros, logaritmo en base 2 de 80, queda irracional, logaritmo en base 2 de 5, queda irracional, si ustedes hacen la resta entre esto y esto, ¿sí? Nos da el 4, fíjense que se cancelan los decimales, que es equivalente de hacer logaritmo en base 2 de 80 sobre 5, y es 4 nuevamente, ¿sí? Hay entonces un segundo ejemplito de cómo utilizamos las propiedades en un ejercicio combinado, y por último vamos a tener este, y vamos a tener lo siguiente. 2, ¿sí? Vamos a poner aquí 2 por el logaritmo en base 3 de 3, que sería 2 básicamente, más un medio del logaritmo en base 3 de 225, ahí tenemos eso, menos un tercio
del logaritmo en base 3 también de 125. Aquí, cuidado, yo para poder aplicar la propiedad de arriba o la anterior, es decir, yo tengo una suma o resta de logaritmos y juntarlos como producto, deben ser solamente logaritmos. Aquí lo que me impide aplicar eso es cada uno de estos términos, o de estos factores, perdón, que multiplican al logaritmo. Entonces, yo para poder aplicar las propiedades, lo que serían creo que la 5 y 6, si la propiedad 5 y 6, necesito tener solamente suma de logaritmos o resto de logaritmos. No puedo tener algo que multiplique por fuera. Entonces, para salvar eso, vamos a introducir cada uno de estos factores que multiplican como potencias, ¿sí? Como potencias del argumento del logaritmo. Entonces, para el primer término, ¿qué me quedaría? Logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado. En realidad en este no habría hecho tanta falta porque directamente este resultado da 2 y después lo sumaría con esto y con esto. Pero para que se vea, mostremos eso. Aquí, ¿cómo me quedaría después? Más logaritmo en base 3 de 225 elevado a la 1/2, sería sacarle su raíz cuadrada. Y aquí con el menos 1/3 tengo dos opciones. Subir el 1/3 y dejar el menos adelante, o subir el menos 1/3 y dejarle con el más afuera. Le pongamos el menos adelante y subamos solamente el 1/3. Logaritmo en base 3 de 125 a la 1/3. De aquí, ¿cómo nos queda? De aquí nos queda lo siguiente. Entonces esto es logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado, que sigue siendo 2, más logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 225, eso da 15 si no me equivoco, menos logaritmo en base 3 de la raíz cúbica de 125, que esto me da 5. Entonces, ¿cuánto me queda? Cada raíz, no el logaritmo. Logaritmo en base 3 de 9, si quieren ya le pongamos, más logaritmo en base 3 de la raíz de 225 da 15, dejen que chequee por las dudas, sí, da 15, logaritmo en base 3 de 15, esto es irracional, este resultado, menos el logaritmo en base 3 de raíz cúbica de 125, 5. Ahora aplico las dos propiedades juntas. Yo tengo sumas y restas de logaritmos ya limpias. Todo lo que suma va multiplicando y todo lo que resta va dividiendo. O sea que esto me está quedando logaritmo en base 3 de básicamente 9 por 15 sobre 5. Simple. Bien. Todo lo que suma va multiplicando, todo lo que resta va dividiendo. Cuando tenemos sumas y restas de logaritmos solitos, no multiplicados por otra cosa. Por eso metí lo que multiplicaba como potencia de los argumentos. De aquí sencillamente me queda logaritmo en base 3 de, se me simplifica el 5 con el 15, de 9 por 3. Esto me está quedando logaritmo en base 3 de 27 y justamente 3 elevado al cubo me da 27. Este resultado nos quedó 3. Bien, perfecto. Lo verifiquemos con GeoGebra como para terminar este extenso video. Sí, sé que quedó largo, pero bueno. Entonces ponemos 2 por el logaritmo en base 3 de 3. Esto es 2, este sí es claro. Más 1/2 por el logaritmo en base 3 de 225 menos 1/3, ¿sí? Por el logaritmo en base 3 de 125. Y el resultado, como pueden ver, da 3. Bien, con esto entonces terminaríamos el video de lo que es logaritmo, su definición, sus propiedades, cómo se lo utiliza, cómo se lo trabaja. Y en el siguiente video vamos a estar trabajando, ahora sí, con función logarítmica. Así que cualquier duda, ya saben, consultan y los espero en el próximo video.